Página 59. La muerte negra, por Robert Gottfried, 1983. Desastres naturales y humanos en la Europa medieval. Capítulo 3. Los inicios de la plaga. 3.1 Y pudieron ser las ratas. En algún momento de finales del siglo XIII o principios del XIV, el equilibrio ecológico de Eurasia se vio violentamente alterado. El resultado fue la propagación de Yersinia pestis y la peste desde un lugar permanente, el desierto de Gobi, hacia el este hasta China, hacia el sur hasta la India y hacia el oeste a través de Asia Central hasta Oriente Medio y la cuenca del Mediterráneo. Esto marcó el inicio de la peste negra y la llegada de la segunda pandemia de peste. Existen varias teorías que intentan explicar la peste negra. 1. Desarrollado en parte por William M. Seneil, asigna un papel crucial a los gobernantes nómadas del Imperio Mongol. Iniciado a finales del siglo XII por Genghis Khan y todavía poderoso en el siglo XIV, el Imperio Mongol fue importante porque sirvió como vínculo entre sociedades euroasiáticas menos móviles en China. India, Medio Orient y Europa. El imperio estaba unido por jinetes mongoles de gran movilidad, que formaban una red de comunicaciones militares y gubernamentales que abarcaba Asia desde Rusia hasta Persia y desde Punjab hasta Manchuria. A finales del siglo XIII, el imperio había llegado a la región de Yunnan, en el sur de China. El Yunnan es hoy un foco inveterado de peste, y muchos estudiosos creen que lo ha sido desde el siglo VI después de Cristo, cuando Yersinia pestis llegó del este de África durante la primera pandemia. M. Seneil y otros sostienen que, a principios del siglo XIV los jinetes y los trenes de suministros mongoles habían recogido los insectos o roedores huéspedes infectados de Yersinia pestis y los habían llevado de regreso al cuartel general mongol en Karakorum en el desierto de Gobi. Luego, los roedores locales de Gobi fueron infectados y ellos y los jinetes mongoles lo llevaron por todo el lejano imperio de la misma manera que habían traído la peste al desierto. Hay variaciones de esta teoría. Muchos estudiosos creen que la región de Gobi era en sí misma un foco empedernido de Yersinia pestis. En cualquier circunstancia, la dominación de gran parte de Eurasia por los mongoles fue crucial para la propagación de la peste. Una segunda interpretación reconoce la importancia de los mongoles, pero afirma que los factores ambientales, más que los humanos, fueron los más importantes en el origen y la propagación de la plaga. La teoría ambiental se basa en los cambios climáticos descritos en el capítulo 2. Como la teoría predominante, los patrones de los vientos euroasiáticos cambiaron. Europa occidental, dominada por las brisas del Atlántico, se volvió mucho más húmeda. Por el contrario, los vientos siroco del Sáhara soplaron aire caliente y seco hacia las ya calientes y secas partes centrales de Asia. Los ambientalistas creen que esta desecación gradual, que comenzó a mediados del siglo XIII y continuó hasta principios del siglo XIV, provocó que los nómadas mongoles y turcos trasladaran sus rebaños, la parte más importante de sus economías pastoriles, al este y al oeste en busca de tierras más verdes. Pastos. Al mismo tiempo, los roedores salvajes de Asia Central, marmotas, susliks, tarvagons, ardillas terrestres y similares, también se desplazaron en busca de alimento y agua, infectando a las poblaciones locales de roedores con Yersinia pestis y extendiendo así la segunda pandemia de peste. Ambas teorías son convincentes y la verdad sin duda reside en alguna combinación de las dos. La importancia de Mongolia, sin embargo, es primordial. Los roedores y los hombres de las estepas y del desierto fueron claramente los portadores iniciales de la peste. Los miembros de las tribus nómadas parecían incluso tener una idea de la conexión entre la peste y los roedores intermediarios, y desarrollaron una serie de costumbres para prevenir la propagación de Yersinia pestis. En general, estaba prohibida la captura de marmotas, normalmente el principal huésped de la pulga Aedes aegypti. Se les podía disparar pero solo a una distancia segura. Los animales que se movían lentamente eran intocables y existían tabúes generalizados sobre el uso de pieles de ciertos tipos de roedores. Cualquiera que sea la causa o la cronología precisas, en algún momento a finales de la década de 1320 estalló una epizootica, y luego una epidemia, de peste en el desierto de Gobi. Las noticias sobre desastres naturales en Asia comenzaron a llegar a Occidente a través de viajeros a principios de la década de 1330. Una serie de sequías y terremotos de 1330 a 1333 y las posteriores inundaciones en 1334 causaron hambrunas generalizadas, que empeoraron por enjambres de langostas que destruyeron lo que quedaba de los cultivos.
Estos golpes ecológicos adversos continuaron hasta la década de 1340 y, en algún momento, tal vez ya en 1331, se les unió la plaga. Los registros chinos son vagos. Una epidemia no especificada estalló en la provincia de Hubei en 1331 y supuestamente mató al 90% de la población, pero tanto la mortalidad como la descripción de la enfermedad arrojaron dudas sobre si se trataba de la peste negra. Las primeras referencias irrefutables aparecen en 1353, cuando los cronistas afirman que 2/3 de la población de China habían muerto desde 1331. Cualesquiera que sean las fechas y circunstancias precisas, a mediados del siglo XIV, la peste negra había golpeado a China y, en 1393, después de ciclos sucesivos de epidemias de peste, la población china había caído a unos 90 millones desde un máximo del siglo XIII de más de 125 millones. La propagación de la peste negra hacia el oeste está mejor documentada. Entre 1330 y 1346, la peste probablemente infectó al mundo occidental de dos maneras. El primero fue estrictamente ecológico. Los roedores de Asia Central desalojados infectaron a las poblaciones locales de animales y luego a las humanas, un proceso gradual, pero muy completo. El segundo fue obra del hombre, el elaborado sistema comercial este-oeste establecido en los siglos XII y XIII. Había tres arterias principales de este comercio este-oeste. El primero era un camino por tierra a través del norte de China y de Asia Central hasta los centros comerciales a lo largo de la costa norte del Mar Negro. Esta ruta fue atravesada principalmente por caravanas, que estaban protegidas por la paz mongol, una garantía impuesta por los khanes mongoles. La segunda vía era principalmente por mar e implicaba el lucrativo comercio de especias desde el sur de Asia. Los barcos navegaban hacia el oeste a través del Océano Índico hacia el Golfo Pérsico, desde donde las mercancías se transportaban en caravanas a través del norte de la península arábiga hasta la costa levantina. La tercera ruta también era principalmente por mar y emanaba del sur de Asia. Las mercancías se transportaban a través del Océano Índico, alrededor del sur de la península arábiga, pasando por Yemen y hasta el Mar Rojo. Allí fueron llevados por tierra a Gaza o a los puertos del delta del Nilo. Al final de cada ruta estaban los comerciantes italianos, principalmente genoveses en el Mar Negro y venecianos y pisanos en el Mediterráneo, que llevaban las mercancías por barco a Italia, el sur de Francia y Cataluña, desde donde eran llevadas por tierra al norte de Europa. En 1291, las rutas intraeuropeas de este sistema se facilitaron cuando los barcos genoveses navegaron por primera vez a través del Estrecho de Gibraltar, hacia el norte hacia el Atlántico, a través del Canal de la Mancha y hacia los puertos de los Países Bajos en el Mar del Norte. En el siglo XIV, todo el sistema era relativamente rápido y eficiente. Yersinia pestis podría ser transportada por las pulgas y ratas a bordo de los barcos mercantes, en el caso de la peste neumónica, por los propios comerciantes. En la década de 1340, la red comercial euroasiática era lo suficientemente fluida como para que una epidemia la atravesara antes de que los propios portadores de la enfermedad fueran víctimas. Los historiadores debaten cuál de las tres rutas comerciales fue la más importante en la propagación de la peste negra. Es probable que la ruta terrestre a través de Asia Central fuera la más crucial, pero las otras dos también desempeñaron un papel importante en la propagación de la peste, si no en sus orígenes. Porque los barcos que navegaban por estas rutas marítimas traían a Occidente ratas negras asiáticas infectadas, los portadores más prolíficos de la peste. Los primeros registros del movimiento de la peste negra hacia el oeste datan de 1339. La evidencia arqueológica muestra que porciones sustanciales de una comunidad cristiana nestoriana cerca del lago Issyk-Kul, en la región de Tien Shan en Asia Central, murió a causa de la peste bubónica. Los registros narrativos muestran que más tarde ese mismo año la peste llegó a Belasagun, Talas y quizás a Marcanda, a lo largo de los ríos Jaxartes y Oxus en Transoxiana. En 1345, estaba en Sarai, un importante centro comercial a lo largo del Bajo Volga. En 1346 llegó a Astracán, el Cáucaso y Azerbaiyán, y los rumores de su devastación comenzaron a llegar a los puertos del Mediterráneo. Un cronista afirmó, la India quedó despoblada. Tartaria, Mesopotamia, Siria, Armenia estaban cubiertas de cadáveres. Los kurdos huyeron en vano a las montañas. En Caramania y Cesarea, en Asia Menor, no quedó ninguno con vida. Para la mayoría de los occidentales,
Tartaria y Oriente eran zonas remotas habitadas por paganos e infieles. Cosas extrañas sucedieron en lugares tan exóticos y no había razón para pensar que desastres similares afectarían a Occidente. Pero en septiembre de 1345, la peste negra llegó cerca de casa. Llegó a Crimea, a lo largo de la costa norte del Mar Negro, donde los comerciantes italianos tenían varias colonias comerciales. Tradicionalmente, la entrada de la peste negra en Europa se ha atribuido a los asentamientos genoveses de Kaffa. Una pelea callejera entre comerciantes cristianos y residentes musulmanes locales degeneró en una guerra y, después de algunas escaramuzas iniciales, los musulmanes buscaron ayuda del señor tártaro local. Este señor, un kan Kipchak llamado Hanibek, reunió un gran ejército y obligó a los genoveses a fortificar sus cuarteles en la ciudad. Los tártaros sitiaron Kaffa, pero durante el ataque estalló la peste entre su ejército. Diezmó a los sitiadores e impulsó a Hanibek a compartir su desgracia. Ordenó a sus tropas supervivientes que cargaran a las víctimas de la plaga en catapultas y las arrojaran por encima de los muros de Kaffa y dentro de la ciudadela. Los cuerpos en descomposición proliferaron en la ciudad y la peste negra se extendió por todas partes. Finalmente, los genoveses se vieron obligados a huir. Subieron a sus barcos, regresaron a Italia e introdujeron la peste negra en la cuenca del Mediterráneo. Hay muchos aspectos inverosímiles en esta explicación tradicional. El primero se refiere a la fuente, el cronista piacenzano, Gabriele de Musis. No abandonó su hogar en Italia durante la peste negra y parece haber retomado su historia a través de marineros que regresaban, lo que no siempre es una fuente confiable. Más importante aún, la compleja etiología de la peste y la necesidad de insectos y roedores huéspedes o víctimas humanas vivas de la peste neumónica arroja dudas sobre el papel de los cuerpos catapultados, por numerosos que hayan sido. Es más probable que la población urbana de roedores de Kaffa fuera infectada por su homólogo rural. Pero por muy precisos que sean los detalles del relato de Musis, la historia dice mucho sobre el mecanismo de al menos una de las cepas de peste que constituyeron la peste negra. Se movió por tierra hasta llegar al final de la ruta comercial desde Asia. Una vez allí, atravesó mar abierto en barcos mercantes y hacia el interior ríos y carreteras importantes. Luego volvió a atacar las zonas que inicialmente había evitado. La importancia de las rutas comerciales para facilitar la propagación de la peste negra queda demostrada por el progreso de la peste en la Rusia cristiana. Al viajar hacia el norte a través de las estepas desde Crimea, tuvo poco contacto directo con los tártaros. La peste negra no llegaría allí hasta finales de 1350 o principios de 1351, y luego llegó desde Europa Oriental, no directamente a través de las praderas. En efecto, la peste negra no viajó como el pájaro vuela, sino a través del tortuoso circuito de rutas comerciales. La peste negra llegó a Constantinopla a finales de 1347. Con vistas al Cuerno de Oro y controlando el paso entre el Mar Negro y el Mediterráneo, Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino. Era una de las ciudades cristianas más grandes del mundo, con una población de más de 100.000 habitantes y quizás hasta 250.000. Aunque no era tan impresionante ni tan importante como lo había sido a principios de la Edad Media, Constantinopla seguía siendo un importante centro comercial y un importante puerto de escala para la mayoría de los comerciantes mediterráneos. El emperador Juan Cantacucenos creía que la peste negra era un castigo divino por la ayuda que los bizantinos y genoveses habían brindado a los musulmanes para capturar la ciudad cristiana de Romanis en Asia Menor. Describió el impacto de la plaga en el Mediterráneo oriental. La plaga atacó casi todas las costas del mundo y mató a la mayoría de su gente. Porque no solo arrasó el Ponto, Tracia y Macedonia, sino también Grecia, Italia y todas las islas. Egipto, Libia, Judea, Siria y extendidos por todo el mundo. Como sugirió Cantacuceno, la peste negra se extendió desde Constantinopla por el resto de Bizancio y la cuenca oriental del Mediterráneo. El historiador Nicéforo Gregoras, que sobrevivió a la peste negra en Constantinopla, escribió: invadió las islas del Egeo. Luego atacó a los rodios, y a quienes colonizaban otras islas. La calamidad no destruyó solo a los hombres, sino también a muchos animales que vivían con el hombre y eran domesticados por él. Hablo de perros y caballos. La mayoría de las autoridades creen que Cheopis no ataca a los caballos, y de todas las especies de aves, incluso de las ratas que vivían dentro de las paredes de las casas 10.
La mención de las ratas por parte de Nicéforo es realmente fascinante, pero no parece haberse dado cuenta de su importancia primordial. Ni él ni ningún otro cronista, médico o teólogo bizantino los mencionaron cuando discutieron los orígenes y las causas de la peste negra. Página 65.